Muy buenas chicos, con ustedes nuevamente la licenciada Xiomara Yestas del Instituto Oficial 1 de Mayo de 1954 CEMED, impartiendo el espacio curricular español del segundo semestre primer parcial. Continuando con la segunda clase, lo que es el registro como marco lingüístico comunicativo. Tenemos el registro formal, informal, profesional y literario. En el formal nos referimos a textos legales, académicos y científicos. En el informal, cartas personales, mensajes de email. Tenemos en los profesionales, cartas comerciales, informes. En el literario, novelas, poesía, teatro. Dependiendo nosotros con las personas en la cual nosotros querramos comunicarnos, como lo había mencionado en la clase anterior, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros colegas, vamos a utilizar cualquiera de estos 4 registros. Si yo hablo, por ejemplo, con mi jefe, utilizaría el formal o el profesional. Si hablo con mi familia, utilizaría el informal. Partes del registro. Tenemos lo que es el campo, el tenor y el modo. El campo es el área de especialidad, es por tanto el contenido o área de interés central a la situación. Quiere decir, chicos, que puede ser lo que es un área de economía, de turismo, de ciencia, arquitectura, negocios, en cualquiera de esos campos. Ahora, tenemos lo que es el tenor, de quién a quién va dirigido el texto, es decir, si yo soy doctora, yo pertenezco entonces al área científica o al área de salud y mi tema va a ser relacionado al virus de ahorita, al COVID-19, yo tengo que observar, estudiar quién va a ser mi tenor, es decir, si va a ser un colega, si va a ser jóvenes estudiantes, si van a ser a niños a los que me voy a referir o demás personas. Tengo que tomar muy en cuenta para que el tema sea entendible. Luego tenemos lo que es el modo. El modo es el medio usado como canal de comunicación, la manera en la cual el contenido es comunicado. Este puede ser hablado, puede ser escrito o puede ser improvisado o preparado. Tipos de texto según su estructura. Hay 5 formas del discurso. Tenemos narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. La primer superestructura que vamos a estudiar es la narrativa. Primero vamos a entender qué es narración. Narrar es contar una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. ¿Cuál es su estructura? El inicio o presentación. En el inicio o presentación implica una situación inicial donde se presentan los personajes, el tiempo y el espacio en el que transcurren los hechos. Tenemos el nudo, que es lo mismo que los episodios. Ahí se expone lo que son las acciones de los personajes, es decir, es el desarrollo, todo lo que va transcurriendo en la historia y allí nace el problema. Luego tenemos el desenlace, que es lo mismo que el final, y es cuando ya hay una solución del problema, cuando ya todo culmina. Los elementos narrativos. Tenemos el narrador, personajes, tiempo narrativo y espacio narrativo. El narrador es quien cuenta la historia. Dentro de los narradores tenemos el narrador interno. El narrador interno, chicos, puede ser un personaje dentro de la historia. Muchas veces es el mismo protagonista que está contando su propia historia. Tenemos luego el narrador externo. Él relata los acontecimientos desde afuera, es decir, él no participa en las acciones de la historia. Tenemos el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es como quien dice Dios, porque éste conoce los aspectos y los detalles del mundo que crea con su relato, lo que piensan los personajes, sus intenciones, su historia anterior, lo que va a pasar con ellos después. Todo eso el narrador omnisciente lo sabe a la perfección y se lo cuenta al lector.
Ahora, el narrador objetivo, este muestra a los personajes solamente con lo que hacen o dicen, pero no lo que piensan ni por qué actúan de tal manera. Tenemos los personajes, son quienes realizan las acciones. En los personajes está el protagonista. Es el personaje al que se refiere la acción narrativa en su conjunto. Es de quien trata la historia. El antagonista son los secundarios. El antagonista es la persona que le lleva la contra al protagonista. Acá hay personas que confunden lo que es el protagonista como el bueno y el antagonista como el malo, como el villano. El protagonista ya les había dicho que es la persona de quien gira toda la historia, y el antagonista es la persona que le lleva la contra. Entonces, si la historia trata sobre una persona que es mala, esa persona es el protagonista. Y el antagonista sería esa persona buena que lo quiere atrapar, que lo quiere capturar, que le lleva la contra. Ahora, después tenemos lo que son los secundarios. Los secundarios son aquellos personajes que acompañan al protagonista y al antagonista. Tenemos los personajes planos. Los personajes planos son los que no evolucionan en la obra. Estos inician, continúan y terminan feliz. Los redondos, a mí me encantan los personajes redondos porque estos sí tienen una evolución, van cambiando, van evolucionando en lo que transcurre la historia. Tal vez empezaron tristes, se fueron desarrollando y terminaron alegres, o lo contrario. Tenemos el personaje tipo. El personaje tipo, este suele aparecer con las mismas características en obras distintas. Por ejemplo, tenemos el príncipe. El príncipe nosotros lo hemos... tenemos el estereotipo de una persona caballeroso, de un hombre valiente, de un hombre amoroso, sincero. Pero no sé si ustedes, por ejemplo, notaron, algunos han visto la historia de Frozen y han visto que el príncipe que sale allí al inicio lo muestran tal como el estereotipo que conocemos, pero después se ve que realmente no era así y se sale de lo que es el personaje tipo. Tenemos en el tiempo narrativo, es el momento en el que transcurre la historia. Tenemos lo que es el tiempo externo o la época. Pues aquí mismo lo dice, lo que habla es la época, en qué siglo ocurrió, si fue en el verano pasado la historia, si fue en el invierno. Tenemos la duración o el tiempo interno. Este es el tiempo que transcurre desde el comienzo al fin de la historia, es decir, si pasaron 2 días, si pasaron meses, si pasaron años. Tenemos lo que es después el orden del discurso, corresponde al orden que se cuentan los hechos. Normalmente las historias están narradas de manera lineal. De manera lineal es la típica estructura, inicio, nudo y desenlace. Pero están otras, por ejemplo, una de mis favoritas es la mosaico, está también la circular. A mí me encanta la mosaico porque usted tiene que estar muy atento a la historia, porque si no le puede perder el hilo. Tenemos en el espacio narrativo lugar donde suceden los hechos. Puede ser un lugar cerrado como una habitación o una casa, un castillo. Tenemos luego lo que es el abierto, puede ser un bosque, una playa. Tenemos el realista, tenemos el fantástico, imaginativo. Superestructura descriptiva. Describir es representar a personas o cosas por medio del lenguaje, explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Tenemos los tipos de descripción y tenemos la descripción según el objeto descrito. La descripción objetiva, bueno, en esta ocurre algo bien importante, que la persona tiene que informar de manera sin involucrar lo que son sus valoraciones o sus sentimientos. Es decir, usted le dice, bueno, describa a tal señorita, y usted dice, bueno, ella es alta, ella es de tez clara, de cabello oscuro. Usted solamente está hablando de lo que usted ve. Pero si le dicen, bueno, hágame una valoración, una descripción subjetiva,
usted va a tomar en cuenta lo que usted piensa sobre esa persona. Entonces usted puede decir, bueno, y ella es amable, es muy sincera, es trabajadora, es cariñosa, es valiente, dedicada, pero es subjetiva porque eso es lo que piensa usted. Posiblemente otra persona piense algo distinto a lo que usted está pensando. Tenemos según el objeto descrito. Según el objeto descrito, la prosopografía describe a la persona según sus rasgos físicos, solo físico. Si es baja, de tez clara, de cabello ondulado. Ahora, la etopeya describe lo que son los rasgos psíquicos de la persona, que es una buena persona, es una persona tediosa, es una persona cariñosa, es una persona difícil. El retrato es una mezcla de la prosopografía y de la etopeya. En el retrato usted va a hablar de la parte física y después de la parte interna, o primero de la parte interna y después de la parte física, pero es una combinación, es algo mixto. Luego tenemos lo que es la caricatura, es la descripción de una persona exagerando burlonamente algunos rasgos. La topografía consiste en la descripción de lugares y la cronografía es la descripción del tiempo, es decir, de alguna época. Bueno chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.